Y no está puesta la pantalla ahora. ¿Qué pasó? Ustedes y yo, como cristianos, cuando muramos, cuando nos vayamos de esta tierra, la Biblia nos enseña, nos dice que Dios ya no tiene cargos contra nosotros, cargos que sean condenatorios, porque Dios nos salvó ya eternamente del infierno, porque Cristo en la cruz del Calvario, dice la Biblia que pagó el precio que se requería del pecado que nos condenaba. Por eso la Biblia nos enseña, Romanos 8:1, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no existe ninguna condenación, ya nada nos puede condenar, porque Cristo ya pagó el precio del pecado que se requería para que nosotros, para que ustedes y yo fuéramos salvos. En otras palabras, ya nuestro expediente fue sepultado, nuestros pecados fueron perdonados, pero lo que sí enseña la Biblia es que después de esta vida Dios nos va a presentar, o sea que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para ser evaluados, para que se evalúe todo lo que nosotros hicimos mientras estábamos aquí en este cuerpo sirviendo al Señor. Dios va a evaluar la forma en que tú serviste a Dios, la forma en que tú desempeñaste tu vida cristiana. Y allí en ese tribunal seremos recompensados para recibir la corona que Dios ha prometido, dice Santiago 1:12, a los que le aman y esperan su venida. Y todo será de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, o cómo nosotros hayamos usado los talentos que Dios nos dio en nuestras manos. Por eso la palabra de Dios nos insta, nos motiva y nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien? Porque a su tiempo vamos a cegar, si no hubiéramos nosotros desmayado. Yo te animo a que sigas adelante, vale la pena servir a Jesucristo, porque viene el día de la paga, viene el día de la recompensa. No es en vano lo que nosotros estamos haciendo. A lo mejor humanamente quizás hay mucha gente que no entienda lo que estamos haciendo, pero nosotros sabemos por la Biblia, por la palabra de Dios, que viene el día de las recompensas, el día en que Dios va a recompensar a cada uno. Viene la dádiva de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con esa confianza y con ese temor de Dios en nuestros corazones. O sea, necesitamos todos los días reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos a Cristo, que necesitamos su amor, su bondad, su espíritu, su misericordia, todos los días en nuestra vida. Bueno, decía que hay tres cosas que Dios va a juzgar en el tribunal de Jesucristo. Primero dijimos que Dios va a recompensar o va a juzgar, nuestro carácter. Y ahora, en segundo lugar, lo que Dios va a juzgar en el tribunal de Cristo son nuestras responsabilidades. O sea, si fuimos nosotros buenos administradores, si nosotros fuimos realmente responsables con lo que Dios depositó en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 4, que les había mencionado que íbamos a iniciar allí, comienza diciendo el apóstol Pablo algo muy interesante cuando dice: ténganos los hombres por ministros de Cristo, ténganos
los hombres como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. En la versión antigua dice: ténganos los hombres por administradores. O sea, la palabra iconos del griego, que significa el que cuida, el que administra, o el que es responsable de una casa o en una casa. Entonces dice el apóstol que somos nosotros administradores de los misterios de Dios. O sea, comienza el apóstol Pablo diciendo algo muy interesante que podemos analizarlo para poder comprender. Sí, por favor, sí. Vamos a analizar lo que Pablo está diciendo. Ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores o administradores de los misterios de Dios. Versículo 2: mas ahora se requiere en los dispensadores o administradores que cada uno sea hallado fiel, un fiel administrador. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, ni aún yo me juzgo, dice el apóstol Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Así que Dios dice: no juzguéis nada antes de tiempo. O sea, Dios dice que el juicio, Él es el único que lo puede hacer. Él es el único autorizado para poder juzgarnos. Por eso dice el apóstol: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual Él sí va a poder aclarar todo lo oculto de las vidas, de lo que sucedió quizás en tinieblas, donde nadie mira, donde nadie es testigo, pero dice que Él aclarará todo lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces tendrá cada uno de Dios, como dice, la alabanza en el versículo 5. Cuando la Biblia dice no juzguéis nada antes de tiempo, Dios no nos mandó a juzgar, y eso es muy importante que cada uno de nosotros lo aprendamos. Nosotros no somos jueces, no tenemos ni autoridad ni de meter a nadie ni al infierno ni a la gloria. Digo esto porque a veces ligeramente le juzgamos a otros y le decimos que van a ir al infierno, como si fuéramos nosotros los jueces. No debemos de juzgar nada antes de tiempo. Pablo comienza diciendo: ténganos los hombres. O sea, lo que noto aquí es que Pablo quería que todos le vieran a él y a todos sus colegas, ministros, predicadores, como mensajeros de la palabra de Dios, humildes, a quienes Dios había ordenado. Y eso es muy importante entenderlo, porque nosotros, decía Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros también sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios 3:9. Somos colaboradores de Dios, y también dice que nosotros somos labranza de Dios. Dios está trabajando con nosotros. Dios nos tiene bajo construcción. Estamos en un proceso en el que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que reconocer y comprender exactamente cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice el apóstol: no hagas cumplir mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, todos sintiendo una misma cosa. Versículo 3: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos. O sea, debemos de estimarnos inferiores los unos a los otros. Ese es el carácter, y ese debe de ser
el carácter que debe de formar, el carácter que debe de presentar todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque somos servidores. Y Pablo expresa su humildad con el empleo de una palabra cuyo significado literal es remeros y significa inferiores. Y es con referencia en esta palabra a los esclavos más menospreciados, a los esclavos más explotados del mundo en el tiempo de los romanos, y que se pasaban toda su existencia en el fondo o en la parte de abajo de las embarcaciones, los carboneros. Entonces Pablo, al utilizar esta palabra, está diciendo que nosotros, mientras estemos en esta tierra, es muy probable que tengamos que sufrir algún tipo de persecución. Va a haber gente que nos va a creer que somos es de la tierra, nos van a creer que somos inferiores, menospreciados, a lo mejor explotados por la forma en que el mundo se comporta en contra del conocimiento y de la Biblia, de la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que Pablo habla de todas estas cosas, que necesitamos comprenderlas para poder entender realmente cuál es la posición que nosotros tenemos delante de Dios. En 1 de Corintios capítulo 9 versículo 16 dice de esta manera: pues bien, que anuncio en evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego dice el apóstol: ay de mí. ¿Saben lo que significa ay de mí si no anunciare el evangelio? Esta palabra ay es una expresión que puede tener consecuencias en el futuro. Es un ay de dolor, un ay de lamento por no haber cumplido fielmente con la responsabilidad que Dios me dio. Por eso debemos de cuidar bien nosotros, que si realmente nosotros estamos siendo responsables con la responsabilidad, con lo que Dios nos encargó que hiciéramos mientras estábamos aquí en esta tierra. Ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual dice el apóstol: si lo hago por voluntad, Dios me va a premiar, o sea, Dios me va a recompensar. Mas si lo hago por fuerza, entonces quiere decir que la dispensación me ha sido encargada. Esto quiere decir que su gloria, o la gloria que él esperaba, no era una jactancia personal. No se trataba de una jactancia por lo que soy, por lo que hago, porque soy un gran predicador, sino antes el apóstol vemos que no se enorgullecía como si fuera su evangelio. Esto es muy importante entenderlo. No es nuestro evangelio, ni tampoco se sentía orgulloso por su manera de predicarlo, por su manera de expresarlo, como si fuera su talento y como si fueran habilidades innatas que él tenía. ¿Saben por qué hablo de esta manera? Necesitamos entender que no es nuestro lo que nosotros tenemos. Dios nos ha puesto en nosotros talentos que quiere que cada uno de nosotros aprendamos a desarrollarlos, pero no son nuestros talentos, no es nuestro evangelio, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad. Es el poder del Espíritu Santo que obra y se mueve en cada uno de aquellos vasos que se prestan para gloria y honra de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Finalmente nos va a presentar delante del trono para que cuando seamos juzgados, Dios nos recompense verdaderamente como Él quiere hacerlo. Vemos entonces que Pablo no predicaba motivado por el orgullo personal, porque Dios en su soberanía, dice la Biblia, lo había apartado para su servicio. Para algo lo llamó Dios. ¿Para qué nos llamó Dios? Para algo nos llamó Dios. Tienes que buscar tú dónde puedes desarrollar ese talento que Dios te dio, para que no seas avergonzado en la venida de Cristo, que hayas fallado en tu responsabilidad en la que Dios te puso para que la desarrollaras. Es importantísimo
que nosotros lo entendamos. Por eso necesitamos ver las formas y los sistemas que la Biblia nos enseñan acerca de cómo los apóstoles predicaron el Evangelio y nos dieron el ejemplo para que nosotros sigamos también ese ejemplo, porque ellos seguían a Jesucristo y tenían en sus vidas y en sus metas un plan y un propósito bien definido por el cual Dios los había llamado. El apóstol Pablo, desde el día que se encontró con Jesucristo en el libro de los Hechos, escuchen ustedes, desde el momento en que se encontró con él, ¿qué fue lo primero que le dijo Pablo? ¿Qué fue lo primero que dijo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Inmediatamente, yo tengo algo que hacer. Algo tengo que hacer. Para eso Dios te llama. Dios te llama para hacer algo. Para que desarrolles algún talento que tienes. Si lo hago de voluntad, dice Pablo, premio tendré. Esto no indica que Pablo no estuviera dispuesto a obedecer lo que Dios le había mandado, sino que su voluntad no tenía ya en este momento parte ni suerte en este asunto o en este llamado que Dios le estaba haciendo. ¿Saben ustedes por qué? Porque recibió una mayordomía, una responsabilidad, o pudiéramos decirlo de esta forma, recibió un deber valioso que debía de aprender a manejarlo con extremo cuidado. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, entender que desde el momento que nos entregamos a Cristo recibimos una responsabilidad, una mayordomía o un deber valiosísimo, o una responsabilidad preciosa que nosotros tenemos que aprender a manejarlo con mucho cuidado, porque se trata del servicio a Dios. O sea, no es cualquier responsabilidad la que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Es algo grande, es algo precioso, es algo que cada uno de nosotros, conforme vamos desarrollándonos, nos vamos dando cuenta del valor que tiene y el alcance que tiene. El alcance que tiene es el reino de los cielos. Imagínense ustedes estar siempre pensando, yo quiero entrar al reino de los cielos, pero mientras llega ese momento, Dios me llamó a hacer algo. ¿Qué te llamó a hacer Dios? Yo creo que cada uno de ustedes tiene que aprender a descubrir para qué te llamó Dios: para cantar, para tocar, para predicar, para que formes un hogar conforme a lo que Dios requiere. ¿Para qué te llamó Dios? Algo tienes que hacer, porque Dios va a juzgar cada una de esas responsabilidades que Él te dio. En Hechos 20:19 dice la Biblia que ellos estaban sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Escuchen esto. Estaban sirviendo al Señor todos sus seguidores con humildad, con muchas lágrimas y pruebas. Por eso, si nosotros servimos al Señor con voluntad, Él nos va a premiar. Y va a premiar nuestras responsabilidades, por más pequeñas o por más insignificante que sean esas responsabilidades, Dios las va a premiar. Por eso Pablo decía, yo peleo no como quien hiere al aire. Yo tengo mis motivos, yo sé lo que estoy haciendo, entiendo perfectamente para qué me llamó Dios. Entonces, el momento de la premiación de nuestras responsabilidades, vemos que Dios va a evaluar cuánto nosotros estuvimos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, para que nos pueda premiar, para que pueda Dios verdaderamente evaluar todas las responsabilidades que nos dio y diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de su Señor. Pero Pablo dice que se requiere que los administradores sean hallados, ¿qué? Fieles. O sea, Pablo, vean ustedes lo interesante, Pablo define sus responsabilidades como un apóstol.
Vean ustedes lo que Pablo está diciendo, que él fue fiel en la responsabilidad, en el talento y en el mandato y en el lugar en el que Dios lo puso. Al usar la palabra cuyo original se aplicaba en una persona a quien se le confiaba toda la responsabilidad de la administración de los bienes de su amo. Así de delicado, así de extremo cuidado, Pablo estaba manejando el llamado y la responsabilidad que Dios le había dado. De tal manera que cuando el amo le confiaba todas las responsabilidades al mayordomo en lo que tiene que ver con toda la administración de sus bienes, como edificios, campos, finanzas, industria, qué sé yo, cualquier área en la que ese mayordomo fue puesto como responsable, y tenía que hacer un evalúo perfecto de toda la administración, del dinero que entraba, de los gastos, de todo lo que tenía que ver con la gente que maneja. Y finalmente, cuando llega el amo, después de haberle dejado las responsabilidades, se sentaba, yo me imagino, con él. Bueno, vamos a ver, hacer corte de caja y vamos a ver cómo funcionaron todas las cosas mientras yo no estuve aquí. Y eso es precisamente lo que Dios va a hacer con nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice el apóstol Pedro, escuchen esto, qué interesante lo que dice Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, que dice, escúchelo, administrelo. No está dejando a nadie exento de haber recibido una responsabilidad. Voy a leerlo otra vez. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Es precisamente lo que queremos aprender. Pudiéramos decir que un don espiritual es una habilidad sobrenatural que Dios concede por su gracia a cada uno de los creyentes. Escúcheme, porque esto es muy importante para que nosotros aprendamos y descubramos cuál es la habilidad, cuál es esa responsabilidad que tú recibiste de Dios y que debes de aprender a administrarlo. Ese don, esa habilidad sobrenatural que Dios puso en tus manos, ese don que Dios puso en ti, esa es una concesión de Dios por gracia a cada uno de los que creen en Él, y por medio del cual el Espíritu Santo es el que ministra al cuerpo de Cristo. Esto es algo que nosotros debemos de aprenderlo de una forma en la que nosotros podamos, a través, a lo mejor de hoy en adelante, preguntarte y comenzar a indagar cuál es mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Porque si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo es el que ministra a la iglesia del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que da los dones y las habilidades sobrenaturales para que nosotros aprendamos a desarrollarlas debidamente. Y la pregunta, ¿y si Dios te llamó a una responsabilidad y eres mediocre en lo que estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Si eres irresponsable y no cumples fielmente con lo que Dios te ha mandado, entonces, ¿qué va a pasar? En el día del tribunal de Cristo vas a tener que buscar todas las excusas que necesites para decírselas a Él. Dile lo que sea, ¿no? Es que se me ponchó el carro, se me pasó esto, tuve que trabajar. Ahí vas a poder decir todas tus excusas. No sé si sean válidas, pero a lo mejor vas a poder defender. Aquí vemos que es importante aprender esto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en nosotros el que administra los dones espirituales en la iglesia. La palabra charisma sobresalta algo muy importante, y es el aspecto del don que Dios nos dio.
Y esto es, escúchenme bien, es un don espiritual que no puede ganarse. Solo tiene que ser recibido mediante la gracia de Dios. Por eso, no cualquiera lo tiene, no cualquiera a lo mejor lo ha desarrollado, o a lo mejor no lo has descubierto en tu vida, y por eso a lo mejor no estás haciendo algo para el reino de los cielos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde resalta la necesidad de saber qué es lo que yo tengo que hacer. Pues hágale como le hizo Pablo, dígale: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque por algo te llamó Dios, por algo estás aquí en este lugar, por algo estás oyendo la palabra de Dios. Si estás oyendo el evangelio, es porque Dios te está llamando y quiere que tú hagas algo para ese reino al cual Él te está llamando. O sea, este don nosotros lo recibimos mediante la gracia de Dios, y cada cristiano, cada creyente tiene un don específico. Todos. No hay nadie que no tenga un don. Y es precisamente donde se va a centrar el juicio de Dios, y donde Dios va a comenzar a hacernos responsables de lo que puso en nuestras manos, de lo que Dios depositó en ti, de lo que Dios está depositando en cada vida y en cada creyente. Un don específico. Cristo a esto le llamó talentos. Escúchenme muy bien, así los llamó nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo 25:14 vemos que Jesús a esta fórmula que estamos aprendiendo le llamó talentos. Comienza diciendo en el versículo 14 del libro de Mateo capítulo 25: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, partiendo lejos, estamos hablando del patrón, o pudiéramos decir de una persona en eminencia, que llamó a sus siervos y les entregó todos sus bienes. ¿Para qué les entregó sus bienes? Para que los administraran. Escúchenme muy bien. Y a este dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, conforme su facultad. O sea, ninguno no puede decir que no tiene un don, porque cada creyente debe de tener un don específico que Dios le ha dado. El que había recibido 5, dice el versículo 16, granjeó con ellos y luego se ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había ganado 2 también ganó otros 2. Mas el que había recibido 1, dice que fue, hizo un hoyote en la tierra, dice la Biblia, y lo escondió y dijo: pues me la voy a pasar bien mientras llegue el momento en que venga mi amo. Y ese es precisamente el peligro que existe por no saber si cada uno de nosotros realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, entendiendo que Él nos dio a nosotros talentos, nos dio dones. Dice la Biblia que dio dones a los hombres, y conforme Dios dio a cada uno, conforme a Dios reparte a cada uno, así de esa forma Dios está esperando que tú hagas algo con ese talento que puso en tus manos, que lo multipliques. Pero ¿qué dice la Biblia? Después de un tiempo vino el Señor, versículo 19, de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, dijo: aquí te traigo otros 5 talentos, Señor. 5, aparte de los 5 que me entregaste. Y el Señor le dijo, versículo 21, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Estamos viendo la evaluación, estamos viendo los premios, estamos viendo la recompensa por haber hecho la voluntad de Dios y por haber puesto a trabajar los talentos que Dios le dio a cada uno. Y llegándose también el que había recibido 2 talentos, versículo 22, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí te traigo otros 2 talentos. Y nuevamente su Señor: buen siervo fiel, sobre poco
No le está diciendo qué trabajazo te aventaste. Está diciendo sobre poco. No es mucho lo que Dios pide. No te está diciendo salte de rodillas y espera a que te den machetadas, cachetones o que te quemen en una hoguera. No, Dios simplemente está diciendo pon a trabajar tus talentos. No nos está pidiendo gran cosa. Dios dice, la Biblia nos dice que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. Por eso es poco lo que estamos haciendo para el reino de los cielos, porque no se compara con el reino venidero. No hay nada que se compare. El día que entremos allí se van a acordar de mí, van a decir tenía razón, ¿verdad? Que no es gran cosa. O sea, lo que estamos esperando no se puede comparar con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. Lo que suframos, lo que padezcamos, lo que tengamos que pasar, el esfuerzo que tengamos que hacer, que aunque no tenga ganas, yo voy a ir a adorar a Dios. Que aunque me salgan otras cosas, que aunque tengo que hacer esto, que hacer lo otro, no me importa, yo voy a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a recompensar el esfuerzo, la dedicación, la entrega, lo que yo haga para el reino de los cielos. Dios me va a premiar. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, vale la pena servir a Jesucristo. Vale la pena darle toda la gloria a Él. Vale la pena entregarnos a Él. Vale la pena servirle. Vale la pena entregar todo nuestro corazón a Él para servirle con todo nuestro corazón. Y luego dice, llegando también, versículo 24, el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y dice, y tuve miedo. Óigame bien, tuve miedo y fui y escondí tu talento, no mi talento. Fui y escondí tu talento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recibimos no es de nosotros. No es de nosotros. Lo que nosotros hemos recibido no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Tuve miedo y lo escondí. Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente. Escuchen, malo y negligente siervo, ¿sabías que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros. O sea, tenías que haber invertido, tenías que haber buscado la forma de multiplicar lo que te di, de que sean salvos otros, de que ganes alma para el reino de los cielos, de que prediques el evangelio, de que hagas la obra de Dios. Pero sin embargo tuvo miedo y escondió el talento que Dios le había entregado. Versículo 28, quitadle pues el talento que tiene y dáselo al que tiene 10 talentos. O sea, si nosotros no desarrollamos los talentos que Dios nos ha entregado en nuestras manos, Dios nos los va a quitar y se los va a dar a otro, y te vas a quedar sin nada. No vas a poder hacer la obra de Dios, no vas a poder hacer lo que Dios te había mandado hacer. ¿Y qué vas a hacer? Vas a perder hasta lo poquito que tenías. Si apenas andabas chancleando, Señor, sirviendo al Señor, y luego ahora ya no tengo ganas de servir a Dios, es porque a lo mejor Dios te quitó lo poquito que tenías y te quedas en sed. Ya no gozas, ya no disfrutas, ya no estás contento en la casa de Dios, ya no disfrutas el ambiente del Espíritu Santo. Es porque a lo mejor Dios quitó ese talento que te había dado y se lo dio al que le gusta alabar y glorificar a Dios, al que le gusta predicar, al que le gusta que se desarrolle lo que Dios entregó en sus manos. Entonces el que tiene muchos le conviene en cierta forma, porque a lo mejor si tú no desarrollas el don que Dios te dio, Dios te lo va a quitar y se lo va a dar a otro para que lo desarrolle. Entonces
Cada creyente tiene un don específico o un talento específico. Vemos que todos los multiplicaron, menos aquel que fue y lo escondió. ¿Saben qué? Dios va a juzgar nuestras responsabilidades. Sí, Señor. No nos llamó nada más para llamarnos, para ponernos de adorno en un lugar. No, Dios nos llamó para hacer algo. Estamos hablando de los dones espirituales y que nosotros no debemos usarlos para exaltación de aquel que los posee, no, sino que debe de existir un interés de amor de Dios para el beneficio de otros en la obra de Dios, en la iglesia del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:7 que Dios dio su Espíritu Santo en nosotros. Dios nos dio ese talento y esa capacidad para provecho, o sea, para que hagas algo con él. Gloria a Dios. Un administrador o mayordomo es responsable de administrar los recursos de otro, no sus recursos. Por eso muchos cristianos no pueden servir a Dios, porque no entienden que no son recursos tuyos. No es tuyo lo que tienes, no es tuyo. Este administrador que hace, administra los recursos de otros, o sea, no son nuestros los talentos que Dios nos ha dado. Los dones del Espíritu Santo no son nuestros. ¿Saben por qué? Porque un cristiano no posee sus dones para que se luzca con ellos, no, sino que Dios le ha dado esos dones para ser utilizados para edificar la iglesia de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 6, 19 y 20, la Biblia nos enseña, óiganme bien, la Biblia nos dice que todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice el apóstol, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no, escuchen ustedes, y que no es de ustedes? ¿Sí dice eso o no? Sí lo dice la Biblia. Y que no sois vuestros. Versículo 20, porque comprados sois por precio. O sea, nosotros fuimos comprados. Es como cuando tú vendes tus talentos y tus habilidades para administrar lo de otros. ¿Cuánto vale tu talento? Tanto. Yo lo compro, pero es un talento que yo compré, no es tuyo. Ahora tienes que usarlo para administrar lo mío, dice el que te lo compra. Por eso, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. El cuerpo es mío, dicen muchos, yo hago lo que quiero con él. ¿Qué dice aquí el apóstol? Y no sois vuestros, no te pertenece, ni siquiera ni las pestañas son tuyas. Nada es tuyo, absolutamente nada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos administrando los recursos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos administradores del reino de los cielos. ¿Cómo la ven desde ahí? Esto es precioso, ¿verdad? Esto tiene una gran recompensa. Por eso estamos cuidando lo que estamos haciendo como administradores de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, vemos ustedes y yo una lista impresionante de responsabilidades del versículo 6 en adelante del libro de los Romanos. Por ejemplo, comienza diciendo el apóstol Pablo: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría,
que el amor no sea fingido, que no haya fingimientos, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno, animándonos unos a otros con caridad fraternal, proveyéndonos con honra los unos a los otros, en el cuidado, no perezosos, sino ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, comunicando la necesidad de los santos, siguiendo la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen. Óigame bien, qué precioso es esto. O sea, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis mal por mal absolutamente a nadie, sino procurad lo bueno entre nosotros. Cuántas responsabilidades Dios nos ha dado, y el punto aquí es cuántos realmente estamos entendiendo la misión que Dios nos mandó cuando nos llamó a su cuerpo y a su administración. Es interesante porque la Biblia es muy clara, muy clara. Por eso es que la cualidad más esencial de un siervo, de un mayordomo, es la lealtad y la obediencia incondicionales a su amo. Si ustedes han comprendido esto, riquezas espirituales van a comenzar a sobreabundar en sus vidas. Y el único juez calificado para pesar en su balanza, la obediencia y la fidelidad de todos los creyentes es Jesucristo. Él es el único. Él es el único que puede juzgar cada una de nuestras responsabilidades. Pablo decía, aconsejando a la iglesia, así que procura con diligencia presentarte a Dios con el sello de aprobación, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Segunda de Timoteo 2:15. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa es la meta. Eso es lo que los hijos de Dios tienen que alcanzar. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Con esto termino. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Versículo 10, porque es menester que todos comparezcamos o parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo, pero tendremos que estar un día delante del tribunal de Jesucristo para evaluarnos, para coronarnos y para que cada uno reciba lo que hubiere hecho o el talento que haya desarrollado mientras estaba sirviendo en su iglesia. Inclinen su rostro. Padre Celestial, que tu iglesia sea una iglesia que desarrolla los talentos y las habilidades que tú les diste. Bendice, Señor, a aquellos que tienen talentos y que lo están trabajando, están haciendo que ese talento sea multiplicado para que cuando tengan que darte cuentas, tú puedas exaltarlos, tú puedas coronarlos, para que el día que los evalúes puedan recibir la noticia más preciosa: entra al gozo de tu Señor, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.